Ay, amigos, muy buenas noches. Yo soy Octavio Catalán. Este es un espacio que generamos de opinión. Estas no son noticias. Vamos a arrancar completamente en vivo hoy, miércoles 19 de julio, ya por terminar este día para los que andan ahí medio somnolientos y quieren todavía escuchar algunas de las opiniones de lo que está pasando en lo más reciente de la política nacional. Pues vamos a estar hablando de lo que hoy determinó el Tribunal Electoral, este proyecto de la magistrada Janine Otálora, y pues cómo el proceso que hemos sido también críticos desde el arranque, tanto del de Morena como del de la oposición, porque no es una forma burda de saltarse la ley, pues lo hemos venido criticando de una u otra forma y luego dicen, ay, los grillos o no, algunos de los grillos o los disidentes que no quieren aportarle al frente. No, sí, lo que queremos es que se cumpla la ley y eso es lo que queremos para el país. Y el punto es que cada vez tenemos un hombre más empoderado y sea quien sea su sucesor, ya sea de su partido o hay alternancia, él va a seguir teniendo un gran poder. De eso vamos a estar hablando el día de hoy aquí en La Disidencia. Yo soy Octavio Catalán y arrancamos. Pues efectivamente, Alberto Sánchez, este es un programa para desvelados y mañana en la retransmisión para nuestros amigos de Wow MX, pues estaremos por ahí pasaditos de la hora de la comida. Saludos a toda la producción de Wow. Pues ahora sí vamos a arrancar con estos temas, para lo cual pues le voy a dar la bienvenida a mi querido brother, al ya venerable titular del Consejo de no ancianos, de adultos en cierta venerabilidad. Venerable maestro Aminadab, maestro Cálmate, constructor, arquitecto. cálmate. Muy buenas noches a todos, saludos, a los que están ya conectados a esta hora. No es tan tarde, por ejemplo, para los que están en Los Ángeles, ¿no? De que, ellos tienen su programa de los desvelados, pero ya sabemos que allá en Los Ángeles hablan del fenómeno ovni y hablan de otras cosas, pero no, aquí nosotros vamos a hablar de cosas muy marcianas, pero no extraterrestres, sino muy terrenales y muy groseras, ¿no? Pero muy bien, saludos a todos, a Pues Patria y a todos. grosera la realidad del país, ¿no? O sea, ¿nosotros qué? Pues es Nosotros que nada más somos descriptores de lo que sucede. el problema, fíjate, es que vemos algunos ilusos que llevamos toda la vida pensando en que México puede privar el Estado de Derecho, la democracia, la división de poderes, la vida institucional, que sabemos que, o al menos algunos hemos luchado contra esas visiones del país de un solo hombre, en donde la ley se le aplica solamente, cosa que como decía Benito Juárez, ¿no? A los amigos la indulgencia y a los enemigos las leyes secas. Pues aquí el problema es que la ley pues está como letra muerta, ¿no? O sea, aquí cada quien hace lo que quiere, cada quien decide lo que sea. A ver, esto que pasó el día de hoy, donde viene una determinación o una propuesta A ver, no seas, te pareces a Bogus. Calma, sí, dile con orden a la gente lo que pasó, qué pero se esperaba, por no, qué estábamos ansiosos de la resolución del tribunal. Saludos a mi querido Rafa Elías, que saludos a anda por todos. aquí. Que si te quieres arreglar y ponerte guapo para la cámara, mi querido Rafa, aquí te esperamos.
Sí, tocayo. Ahora sí, y aquí hacemos que Octavio ya te mande la liga y te subas porque tenemos mucho que decir y además tú que estás en un país en donde la ley sí se respeta, donde el Estado de Derecho sí es vigente, en donde si te pasas un alto, bueno, ya eres, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dicen allá? Eres ay, no me acuerdo el término que no se usa aquí en México, ¿no? Pero luego, o sea, hasta fíjate, te tomas 2 cervezas y ya eres un delincuente por allá, o sea, pero bueno, en fin, a ver, lo que pasa es que llevamos todo este sexenio con un presidente que ha estado mandando todas las señales de que no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Una cosa es que protesten o a guardar y hacer guardar la constitución y las leyes, y otra cosa es que la ley que te aplican es la ley de Herodes, ¿no? O sea, lo primero que hace es nulifica a las instituciones del Estado y aparte lo que hace es que, pues, dice abiertamente, yo no voy a acatar las decisiones de otros poderes, no voy a acatar mucho menos los organismos autónomos que no deberían ni siquiera de existir y que son, ahora sí que un vicio de esa democratización que ha querido limitar a los poderes del presidente y yo quiero tener todo el poder, pero sobre todo lo que ha venido haciendo con una serie de arbitrariedades, ¿no? Y él empezó a hacerlo desde que estaba como jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando no acataba las resoluciones judiciales respecto a las indemnizaciones, respecto a la invasión de predios por parte del gobierno. Nosotros en aquel tiempo recuerdo que hacíamos con Iván Paoli un boletín que publicábamos en la Fundación de la Ciudad de México, de la Fundación CRISDIP, donde decíamos, bueno, ¿por qué el presidente no acata, digo, el jefe de gobierno no acata pues las resoluciones judiciales y qué pasa con los despojados, ¿no? O sea, con esa gente a la que le quitan su patrimonio, sus inversiones, sus predios, lo que sea, en aras de un proyecto para favorecer en este caso a la clínica ABC de ahí de Santa Fe, ¿no? Y ahora lo que tiene es que está haciendo eso, las expropiaciones que está haciendo para el Tren Maya, las que está haciendo para, por ejemplo, lo que acaba de hacer para el aeropuerto de Tulum y todo aquello, pues resulta que no hay Estado de Derecho que lo defienda, porque al principio empezó a atacar a los jueces, ¿no? Juez que hacía una resolución en contra del gobierno, empezaba a hablar mal del juez, no decir, estoy violando la ley, no, no hay un procedimiento en donde hay varias instancias en donde los afectados por una decisión de una autoridad pueden recurrirla, pueden demandar, pueden ampararse, pueden hacer una serie de cosas, pero aquí en México resulta que todo eso ya es mal visto por un poder que lo que está es dispuesto a hacer lo que quiere, le guste o no le guste a los ciudadanos, le guste o no le guste a las instituciones, o sea, y ahí es donde tenemos un problema muy serio, Octavio. Yo creo que ese es el punto en el que tenemos que partir para ver lo que es este país sin ley, como tú lo mencionaste, ¿no? Yo creo que se están dando una combinación de dos cosas. Mi querida Minadavi, lo platicábamos antes de empezar este programa, que son un cóctel explosivo, digamos, es la tormenta perfecta que le está pasando al país. Por una parte, un sujeto que concentra poder por todos lados. O sea, ya lo sabemos, ya lo hemos platicado en cualquier cantidad de programas desde hace 4 años, ha golpeado a las instituciones, las ha debilitado, ha metido gente pues acomodada a placer en todos los órganos, en el Tribunal Electoral, en el INE, en la Suprema Corte, la CNDH, los reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, etcétera, todo le ha dado en la madre, a todo. Y a lo que no le ha dado en la madre lo tiene ajustado a placer. Y hay organismos pues transeccionales donde, por ejemplo, el Banco de México, donde le ha metido la mano a los subgobernadores, etcétera, ¿no? O sea, hay instituciones que van a trascender el sexenio y él seguirá siendo la mano que mece la cuna. A ver, en las renovaciones de los grandes sindicatos de este país, él ya está metiéndole la mano a todo. O sea, Pemex va a ser el bodrio que le va a dejar con la deuda de Dos Bocas, con los pasivos que le hacen que sea una empresa inviable,
o sea, todas las áreas sensibles o estratégicas del país, luz, petróleo, energía en términos generales, transporte, por donde lo veas, va a dejar gente sembrada, por ejemplo, los líderes sindicales, donde va a seguir siendo él, donde cualquier fuerza política opositora o de él van a tener que sentarse a negociar con López Obrador una vez que el hijo de puta se vaya. Y agrégale que no hay una cultura de respeto a la ley donde el Consejo de Morena dice, pues vamos a iniciar este rollo del quién va a encabezar los comités del frente de defensa de la 4T. Violatorio de los procesos electorales porque las precampañas tendrían que empezar en noviembre. Y en lugar de que la oposición diga, esto es violatorio de la ley, vamos a atacarlo para que la ley se respete, no, vamos a hacer la misma mamada. O sea, vamos a violar también nosotros la ley y empezamos también con nuestro proceso. Lo dijimos. Y así venía el proyecto de sentencia de Yanino Tálora. Pues claro, ya no pueden hacer lo mismo porque ya le dieron palomita al proceso de Morena. El punto es que por donde lo veas, y lo platicábamos antes de empezar el programa, empresarios, gobierno, partidos políticos, sociedad civil que está avalando este rollo del frente, todos violamos la ley. O sea, el punto es que es un asunto estructural, Aminadab. Y eso me preocupa más, por ahorita decías, ojalá se una Rafa a la conversación, allá donde, que está en un país donde la ley sí es la ley y hay que respetarla. Aquí les vale madre a todos. O A sea, ver, ¿cómo vamos a hacer el cambio? No tenemos materia prima ni de un lado ni del otro. Los que dicen ser moralmente superiores son iguales porque violaron igualmente el procedimiento a ver, electoral. Pues sí, pero a ver, pero es muy importante aclarar varias cosas. Mira, la primera es que aquí en México, históricamente, la cultura ha sido justamente quien se pone por encima de la ley. Esa es una, y siempre en el siglo pasado, el primero que tenía o ejercía facultades metaconstitucionales, pues era el presidente de la República. Por ahí empezaba todo, pero eso te llevaba hasta lo más ínfimo de la relación entre el ciudadano y el gobernante, que era el hecho de que tú hicieras un trámite, el hecho de que te pasaras un alto, etcétera, etcétera, y que pues obviamente dieras una mordida, buscaras una palanca, o sea, parte de ese tipo de cosas que pueden ser mínimas y que pareciera que son una cuestión así un poco inocente, la verdad es que eran la base de un sistema de no respeto a la ley, corrupto, corruptor, etcétera, etcétera, que empezaba también con el tema del me das, te doy. Por ejemplo, muchos de los problemas que hay en México es por un tema de una violación sistemática de la ley, que fueron todo lo que fueron las urbanizaciones ilegales, por ejemplo, de los suelos ejidales, ¿no? De todo lo que fue la expansión urbana a partir de una urbanización que fue totalmente irregular, totalmente precaria, etc. O sea, tenemos muchísimos ejemplos históricos que podríamos hacer, pero la consecuencia principal es que hay una cultura de no respetar la ley y estar por encima de la ley, o sea, buscar quién te da esa posibilidad. Y el país es víctima de toda esa cultura, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezó la transición mexicana, empezó a hacerse un esfuerzo para que sí hubiera instituciones. Fíjate, uno de los principales cambios fue cuando el presidente Cedillo reformó la Suprema Corte. Tú recuerdas que en ese momento parte del tema era cambiar el sistema, primero, de jubilar a todos los ministros que había y establecer un nuevo sistema con una integración que era escalonada, justamente para tratar de evitar de que la Corte estuviera sometida al Ejecutivo, ¿no? O sea, ese era un cambio sustancial. Pero tú lo que ves es que a partir de ahí, se dan pues todo este proceso en donde pues, el propio servicio de carrera en la judicatura
pues va haciendo que pues existan las redes, ¿no? No sé si viste, por ejemplo, ayer una resolución que fue así verdaderamente monstruosa, lo que decía este Bogus, del tema este de lo del matrimonio multiespecie, ¿no? Que hizo la hija de Olga Sánchez Cordero, que resulta que es una juez, ¿no? Dices tú, bueno, pues entonces si los puestos de los jueces son hereditarios, pues desde ahí empiezas a tener un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, nos hemos quejado muchas veces de las prácticas de dar plazas en el caso del sindicato de educación o en otras áreas de la administración pública, pero pues ahí en la judicatura está el mismo problema, ¿no? Entonces, todos estos son fenómenos que te hablan de que por más que se ha hecho un esfuerzo de que México es Aminadab, un Estado de Derecho. espérame, es que tú lo dices, ay, la judicatura o el de educación. Pasa en Telmex, es una empresa privada. Sí, A ver, sí. en Telmex, si eres sindicalizado, pregúntale a cualquier persona que trabaje en Telmex los privilegios que tiene un trabajador sindicalizado. O sea, Claro. hay, esas son prácticas generalizadas en todo el país y son prácticas, o sea, es un tema aberrante. Bueno, por eso Slim ya está quitando prácticamente a los sindicalizados y todo, ha hecho no sé cuántas empresas que obviamente nunca las han acusado de que sean subcontratación y todo aquello, pero igual él ha ido transformando la estructura ahí en el sindicato, de lo cual ahora pues ya también es ilegal, ¿no? Pero mira, uno de los problemas, Octavio, por ejemplo, yendo al tema electoral, que creo que nos puede ayudar, yo me quejé cuando trabajaba ahí en la Cámara de Diputados que se presentan iniciativas que son o que están destinadas a ser violadas, ¿no? Por ejemplo, todo esto que estamos viendo el tema de las precampañas, o sea, se hizo justamente con el argumento, con la justificación o la motivación de que no debían ser tan largas y tan costosas las campañas. Mientras más pronto se empieza una campaña, más pronto empiezas a gastar, más pronto empiezas a utilizar recursos públicos y no públicos. Empiezas a utilizar otros recursos porque finalmente a las campañas ya sabes que aunque el INE lo detecte o no lo detecte, fluye dinero de muchas formas, fluyen apoyos de muchas formas en especie, voluntarios, etcétera, etcétera, que son totalmente incuantificables, pero que a la hora de la verdad es que están rebasando los límites ridículos que los propios partidos se ponen, o sea, aprueban una ley para violarla, o sea, ese es uno de las partes de esta ecuación, porque ahora que el gobierno, que es en este caso cuando el gobierno te da la señal de que va a violar la ley, porque por ejemplo este gobierno, nada más en la materia electoral, que es lo que estábamos viendo al principio, ya avisó el presidente de la República que se va a meter en el proceso electoral cuando nosotros habíamos creado una ley para que los gobernantes no influyeran en los procesos electorales y que incluso se llegó a que se anularon elecciones, una de ellas, por cierto, en la que participó López Obrador como candidato a gobernador de Tabasco, por la intromisión de Roberto Madrazo. Y tuvimos casos en Colima y tuvimos casos en otros estados en donde las elecciones se anularon justamente porque el gobernador en turno quería dejar a su sucesor, ¿no? O sea, bueno, y así hicimos esa ley justamente diciendo para que haya legalidad y certeza en materia electoral, ¿no? Pero ahora el presidente te dice, no, en el 24 yo me voy a meter, ¿no? Y voy a hacer mis movimientos y voy a hacer mis argucias como lo que está haciendo ahora, de que como según esto el INE y el tribunal le están diciendo, no critiques a la oposición, entonces ahora ya no usa su voz, sino que al rato vamos a salir hasta tú y yo hablando o criticando a algún precandidato de la oposición y nos va a sacar en la mañanera porque nosotros somos los que, mire, no lo estoy diciendo yo, lo dicen estos cuates que además son de ellos, ¿no? O sea, no lo dudes, porque así nos sacó, yo recuerdo en esa fundación que te platicaba, un día hicimos un estudio para ver cuál era el impacto de que la Ciudad de México le pagara a los profesores, porque le pagaba era justamente el gobierno federal que pagaba la educación aquí en la ciudad, y qué pasaba si eso le transfería, ¿no? Bueno, vimos que las finanzas de la ciudad podían ser gravemente afectadas. Entonces ahí sí nos sacó en una mañanera el presidente, ¿no? La fundación del PAN está diciendo que sería un desastre. Mira, o sea, así de torcido y de chueco es. Pero entonces,
si el gobierno federal y el presidente están anunciando, no voy a acatar, por ejemplo, Adán Augusto, ¿no? Antes de que, cuando todavía estaba como secretario de Gobernación, decía, si lo dijo el INE, no le voy a hacer caso, ¿no? O sea, el secretario de Gobernación es el que está dando la señal de que no va a acatar una ley y no va a acatar las disposiciones de una autoridad que son para que se guarden, fíjate, los principios de equidad, de igualdad, de democracia, o sea, eso es lo que estos no les importa. Eso lo llevas al terreno económico, lo llevas al terreno lo llevas a, por ejemplo, otra práctica generalizada de violación de la ley en este sexenio ha sido no licitar las obras públicas, ¿no? O sea, ellos han dado los contratos a discreción, a diestra y siniestra, y por eso lo de la semana pasada, que de lo del elevador allá en Playa del Carmen, todo, o sea, podemos hacer una lista enorme de todas las tragedias que han sucedido por esas prácticas de violar la ley de manera sistemática. Y le seguimos rascando y vamos a encontrar muchos ejemplos, Octavio. Para la audiencia que a lo mejor no ha cachado el hilo conductor de este programa, estábamos prácticamente indignados antes de empezar, porque la constante, otra vez, es que este gobierno es el principal promotor de que no se respete la ley. O sea, lo que está diciendo Aminadab, sale López Obrador a decir en su mañanera, ya me prohibieron hablar de Xóchitl y de los candidatos. Pues voy a sacar una sección que diga, no lo dije yo, una cosa así, ¿no? Una imbecilidad de estas, Una forma de hacerse tarugo del sí, a ver, calidad de Pigmenio, Jesús Ramírez, una pendejada de estas. O sea, chiquita, idiota. Pero volvemos al punto. Es cómo voy a violar la ley. O sea, lo que el presidente nos está diciendo en las mañanas es cómo yo, que soy el presidente, le pongo el ejemplo al pueblo de cómo violar la ley. Carajo. Es que de verdad esto no, es no tener vergüenza. O sea, ¿en qué país puedes ver al primer mandatario viendo, cínicamente diciendo a la gente, miren cómo otra vez la ley me la paso por ahí abajo? Hago lo que se me pega la gana, claro. Sí, y por eso decíamos, es que este programa podríamos dedicarle 3 horas a decir cómo viola la ley Claudia Sheinbaum, cómo viola la ley Mario Delgado, Marcelo, Adán Augusto. Miren, curiosamente, el que más se apega a los reglamentos y más cumple la ley, curiosamente es Noroña. O sea, no mames, pinche país al revés. Aguas porque Bogus va a decir que tú eres que estoy haciendo apologías a Noroña. Pero a ver, si tú ves las participaciones, por ejemplo, de Noroña en la Cámara, enchila a cualquier opositor, porque con reglamento en la mano, y tú lo viviste muchos años en la Cámara, Aminadab, se mofa de la oposición y les dice, y enchílense y tengan para que aprendan, pendejos, ¿no? Aquí vengo a darles su medicina. Y porque la oposición ha sido muy miedosa de ponerle un 4 de ponerle. Por supuesto, pues, ya llegó nuestro invitado, aquí. No pase, ¿no? Está bien, pues muy bien, que sea muy bienvenido nuestro invitado. Sí, pero a ver, es vergonzoso que el ejemplo sistemático de nuestras autoridades sea la violación de la ley. Claro, y que la oposición, que ha venido diciendo 3 o 4 años, nosotros somos diferentes porque lo primero que tenemos que hacer es respetar el Estado de Derecho, hayan caído exactamente en la trampa y hayan hecho exactamente las mismas pendejadas. Ahora sí, mi querido Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto verte por acá. Hola, tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te mando un abrazo. Igualmente, tocayo. Y seguimos aquí con nuestras... ¿Qué hora es en Nueva York, mi querido Rafa? La 1:39 de la mañana. No, esto es puro amor al arte, para que lo vean, carajo. Porque ya se me durmió toda la tropa, entonces estoy por eso hablando bajito. No, pero hay que hablar fuerte porque estos temas ameritan hablarlos muy duro. No, mira, es que es increíble, ¿no? O sea, cuando
Justamente, fíjate, hay un tema que a lo mejor tú, Tocayo, nos lo podrías detallar mucho más. Fíjate, ¿cuál fue la reacción allá en Estados Unidos de todas las instituciones? Porque incluso hasta del propio partido del presidente Trump, hicieron todo este revuelo y este juicio que le están haciendo por el tema de la toma del Capitolio y todo aquello, que te habla justamente de que cuando alguien quiere destruir, en este caso el Estado de Derecho, pues ahora sí que la República Democrática en ese sentido es la que responde. Y aquí el problema es que el presidente quiere que todo gire a su criterio. Su criterio es ley, su capricho es ley, y las leyes pues no cuentan, ¿no? Pero bueno, no sé tú cómo lo veas. No, es una diferencia abismal, Tocayo. Me acuerdo, les pongo, por ejemplo, lo que dijo Franklin cuando estaban discutiendo las cláusulas de la Declaración de Independencia y la Constitución, que al salir de una de las sesiones le preguntó a una señora, ¿qué están haciendo ustedes ahí adentro? Y dice, construyendo una república, si es que ustedes la saben conservar. Y en México, o sea, que aquí la cultura de una república donde se respetan las leyes viene desde hace siglos, ¿no? Por lo menos 2 siglos y medio. En México sí ha sido al revés, como los estaba escuchando hace rato, ¿no? Siempre ha sido el capricho del presidente, el mandamás, el que concentra todo el poder, pero este hombre, eh, yo sí lo comparo a Trump en términos de los cínicos que son los dos, ¿no? O sea, efectivamente aquí republicanos y demócratas, los dos están de acuerdo en que se violaron una serie de leyes, se tiene que castigar y por eso se le va a enjuiciar al señor. Él sigue sin reconocer que rompió ninguna ley, pero hay una serie de instituciones muy sólidas y muy fuertes y una ciudadanía además muy exigente que no va a permitir que el señor se salga librado de toda culpa. Allá no. En México sigue siendo el poder absoluto y como decían ustedes, ¿no? Pone este hombre en las principales instituciones encargadas de la seguridad y el cumplimiento de la ley a sus alfiles, a sus achichincles, básicamente, ¿no? Entonces tienes un fiscal general que quién sabe dónde está. Por yo a Gers Manero no lo veo desde hace meses, además de que es fiscal carnal. Tienes, como decían ustedes, a Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos. Tienes, donde voltees, tienes un leal a López Obrador. Y ha llegado no nada más al grado de que rompe todas las leyes que le dan la gana, porque no le vengas con que la ley es la ley, sino al cinismo de declararlas, ¿no? Al cinismo de decirlas en público, en sus mañaneras. Este, eso aquí, o sea, un presidente sale con que no me digan que no me vengan con eso de que la ley es la ley, y al día siguiente el Congreso entero manda los las cláusulas para un impeachment y lo juzgan, Lo destituyen. porque claro que sí. O sea, imagínate que el líder de la Rafa, nación te diga la ley. te acordarás y le tendrás que recordar, tú tendrás más fresco el episodio de la historia moderna, de la historia reciente de los Estados Unidos, donde justamente Trump estaba diciendo ya alguna sarta de mentiras, una retahíla de mentiras, y le bajaron el switch de las principales cadenas televisoras de Estados Unidos. Tú le podrás recordar con más claridad a la audiencia. Totalmente. De hecho, una de las razones por las que ganó fue porque tenía muchísimo tiempo de aire libre, gratis, Gratuito. Mm. porque era una persona que venía de un programa de un reality show, conocido en todo Estados Unidos y bla, 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 y era muy mediático. Pero empezó a decir tal sarta de estupideces y una vez llegado al poder, siguió, o sea, la gente decía, bueno, esto lo dice porque está en campaña es una táctica electoral, pero cuando llega a la presidencia se va a moderar y va a ser una persona seria. Al ver que no, como tú dices, Octavio, de repente el único canal que transmitía sus estupideces y sus rallies y sus mítines era Fox. Todos los demás
si lo mencionaban de pasadita, ¿no? O sea, Trump tuvo un rally en Filadelfia y ya, esa era la nota. En cambio, Fox era, pues esta es la parte del discurso y miran la reacción de la gente y miran lo que dijo y entonces viene la mesa de analistas y vamos a discutir es esto que dijo, si es mentira, si no es mentira, sacarle la vuelta. Pero a ver, déjame hacer una distinción porque también la audiencia, pues que no es una audiencia desinformada, al menos la que ve estos programas. En Estados Unidos se vale que los medios abiertamente tengan una línea editorial y una preferencia política, y hay un medio que es abiertamente republicano y un medio que es abiertamente demócrata, y si alguno quiere ser abiertamente del Tea Party o de los libertarians, o vaya, es válido. Pero aquí Claro. vivimos con pinches hipocresías. ¿Por qué? Claro. Porque los medios públicos son concesiones del Estado. Entonces tienen que ser pinches paleros de lo que diga, porque viven de la pauta. Pero Y además hay entonces otra cosa. esto vicia todo el sistema de comunicación. A ver, pero Viven hay de la otra cosa, pauta hay y otra de la cosa. amenaza. ¿Por qué lo saco a colación? Porque recientemente YouTube le bajó mañaneras al presidente, pero no por las mentiras que diga, eso debería ser trascendente, sino porque pues el idiota metía, y pues cuando digo el idiota hablo más bien de los idiotas como Jesús Ramírez y el pigmenio Goebbels y el presidente, pues metían música con derechos de autor. Entonces ese era el motivo por el cual YouTube les bajaba el switch y les tiraba todo el video. Pero tendríamos que exigir que, como muchas redes sociales se pusieron duras, muy duras, e incluso censuraron a médicos serios que estaban diciendo información en tiempo real del COVID, porque decían, no, del COVID no desinformen. Y entonces por sus huevos las redes sociales bajaban los contenidos, sean ciertos o no sean ciertos, si no venía una fuente oficial. Bueno, ¿por qué no les exigimos ahorita que toda la sarta de mentiras que pone, además de manera abiertamente tendenciosa, las bajen? O sea, Oye, no le Octavio, deberíamos dar tregua a estos infelices a que estén haciendo esta especie de manipulación posmoderna, carajo. Pues en oye, YouTube y Twitter y déjame todas decir esas. algo. Déjame decir algo rápido. Mira, además hay una cosa adicional. Mira, las empresas de comunicación en los Estados Unidos son empresas sólidas, tienen ingresos suficientes, son negocios prósperos. Aquí en México, la verdad es que las empresas de telecomunicaciones viven muchas veces del Estado. Finalmente, la mañanera, ¿por qué la pasan en todos lados? Porque el gobierno la paga. El gobierno es el que paga para que todos los periódicos y todas las televisoras tengan la mañanera puesta en el primer lugar. O sea, porque es la estrategia de comunicación del gobierno. O sea, eso también influye en Estados Unidos, eso no pasaría así. O sea, entonces, perdón, Rafa, que te interrumpa en eso, pero sí lo quiero subrayar porque la dinámica de la comunicación y de las noticias es totalmente distinta aquí que allá. Y mira, cuando sí se da algún sesgo que no es declarado abiertamente, porque por ejemplo, como decía Octavio, ¿no? Todos sabemos que Fox es de derecha, todos sabemos que sí en SBC es de izquierda, y lo vemos claramente en sus conductores, pero cuando no es abierto, como por ejemplo Facebook o Twitter, y de repente se ve un sesgo muy marcado, pues simplemente, eh, así como dicen ustedes, ¿no? Les bajan el switch, o sea, se investigó, Zuckerberg tuvo que ir al Congreso a declarar por qué había tanto sesgo, por qué quitaban los comentarios de los republicanos y repetían los comentarios de los demócratas. Y, y lo forzó el Congreso a cambiar el algoritmo para que se le diera el mismo espacio a los dos lados. Entonces, aunque no sean concesiones, sí tienen que estar sujetos a ciertas regulaciones de equidad y se cumplen, y se cumplen a rajatabla y A ver, tienen ese libertad. es todo un tema, Rafa, ese es todo un tema que podríamos dedicarle un programa completito. Porque a lo mejor va más allá de lo que es el tema central de este programa, de la violación sistemática de la ley y de la falta de cultura de Estado de Derecho
en los ciudadanos y cómo el presidente ha tenido ya presencia, ya es casi omnipresente en todas las instituciones del Estado, ¿no? Antes, pues bastaba con la pinche fotito del presidente en las oficinas de un burócrata, no, ahora lo sienten, cabrón, ¿no? Y lo sienten en los desconcentrados, en las paraestatales, en los autónomos constitucionales, en los reguladores. Este es un presidente que se sienta en todos lados y es un problema porque va a ser transeccional su poder. Pero lo que estás diciendo, Rafa, yo fui muy crítico de esto, porque donde se vio la censura principalmente, y pues a ver, a mí me vale madre decirlo, fue en Twitter. Y nos abrió incluso a quienes participamos activamente de las redes sociales. Yo a lo mejor no soy tan activo en Twitter, pero cuando tú te agregas a una red, Facebook, cualquiera de Meta, WhatsApp, Telegram, YouTube, ya sea una red social o una red de mensajería directa, para agregarte, pues tienes que decirle, pues acepto los términos y condiciones. Y para efectos prácticos, esto es un negocio privado y si le entras y aceptaste los términos, te chingaste, cabrón. Punto. Y entonces hubo quien dijo románticamente, es que hoy Twitter es el monopolio del debate público y no puede haber eso. No, pues claro que no es un negocio privado, punto. Y yo soy un defensor de la propiedad privada a rajatabla. ¿Por qué? Porque creo en los derechos de propiedad. Punto. Y en la libertad de que alguien haga con su casa lo que le plazca. A ver, si yo pongo un pinche burdel para la raza aria en Nigeria, y pues la ley me lo permite, es mi burdel para la raza aria y son las reglas, pues. Y no me vas a venir a decir qué hacer con mi propiedad privada. ¿Quieres entrar? Entras con mis reglas. Y entonces es muy peligroso que el Estado quiera ir más allá en un negocio privado como las redes sociales. Si el presidente Trump se quejó porque dijo, es que me censuraron, mi madre, este es un negocio privado y le entraste, y estas eran las reglas y cuando le diste acepto, te chingaste y aceptaste las reglas. Y sabías que Facebook en cualquier momento puede usar tus fotos a placer y que tú eres el negocio porque van a tener tus datos, como lo hace YouTube, como lo hace Twitter, porque lo gratis no existe, porque el negocio eres tú y así funciona hoy la data, hoy funciona así lo digital. Me parece que ese es todo un tema, Rafa, para tener un debate tema, a profundidad. Nada más la razón por la cual los hicieron declarar ante Congreso, tanto al dueño de Twitter entonces como a Zuckerberg, es porque no está la facultad de que ellos unilateralmente bajaran un sector o un de opiniones para otro, ¿me entiendes? Entonces, cuando se veía, borraban los comentarios republicanos y dejaban los comentarios demócratas. A ver, ¿dónde en tus leyes tu dice que tienes la facultad de hacerlo? En un lado. Entonces, así como la Constitución dice que el presidente solamente que marca la Constitución y nada fuera de eso, también la empresa privada puede hacer lo que mandan sus estatutos y nada fuera de eso, y entonces por eso lo hicieron cambiar el algoritmo. Claro, si ellos hubieran dicho, yo dentro de mis facultades como empresa privada tengo el derecho de hacer esto y de escoger y de elegir a quién subo, a quién bajo, y tengo yo la facultad de tomar la decisión discrecionalmente, unilateralmente, entonces no hubiera pasado eso. No los hubieran llamado a declarar y no los hubieran hecho cambiar el algoritmo. Su problema es que no lo hicieron así desde el principio. Yo sé que ya estás ansioso, Aminadab, nada más mi último comentario. Media palabra. Nada más no te explayas, nada más mi último comentario. Creo que este es un asunto simple y sencillamente de lo que genera el consumo. O sea, tutelar al consumidor. A ver, a mí no me importa que la audiencia quiera meterse por la nariz, por las venas, por la boca, tiner, aguarrás, Coca-Cola o agua.
pero si el etiquetado le está advirtiendo lo que está consumiendo, es su responsabilidad. En el caso de los contenidos que la gente sube de forma libre y espontánea a las redes, pues estarán la gran audiencia en posibilidad de consumir lo que le venga en gana. Pero mentiras, ahí está el problema. Ahí es un tema bien delicado de cómo hacemos el filtrado. Por eso aquí, a ver, a la audiencia les aclaramos, este no es un noticiero, aquí estamos dando nuestra opinión y somos claros y somos reiterativos. ¿Que somos tendenciosos? Sí, somos tendenciosos como cualquier persona, pero procuramos no mentir. Decimos en todo caso, pasó esto y muchas veces lo hacemos así en los programas. El presidente dijo, me notificaron la resolución de Xochitl, me dijeron que no puedo decir nada de los candidatos, pero ¿qué creen? Que me vale madre la ley y que le voy a dar la vuelta. A ver, pues eso me parece que este es un pinche delincuente por donde lo veamos. Es que no solamente no mentimos, Octavio, sino que ¿No? nos pasamos de honestos, porque somos así Pero, de abiertos y decimos, y yo soy entonces el antipeje. presidente va a decir, estos cabrones me dijeron delincuente, y sí, lo eres, y eres un Claro que lo violador de la es. ley sistemático, y te vale madre, y ese es el ejemplo que le das al país. Ahora, nadie me va a decir, Octavio, eres un mentiroso. No, esto es mi opinión, pero mi opinión fundada en la verdad que estamos viendo a todas luces. El punto es que este cabrón, día con día, mañana con mañana, sí dice mentiras y sobre la mentira construye toda su narrativa. Entonces, Y la eso se hace línea es una lo que se va a discutir propaganda. en el día. Claro, a ver, esos son los contenidos que sí en todo caso tenemos que generar como advertir como censurables. No porque no estés en la libertad de expresión, sino porque estás generando desinformación. Y en todo caso, ponle un disclaimer a tu mañanera. Aquí digo pinches mentiras. Ah, bueno, pues entonces ya la gente sabe que no tienes credibilidad y ya si asumen que así te quieren ver, pues que te vean, cabrón. Pero Y otra entonces te cosa, y vamos a poner un perdóname, bannerzote grandote que dice, esto es mentira. y perdóname que tome tu tiempo, Tocayo, porque ya sé que tú ibas, pero siguiendo un poquito lo que decías de Trump, lo que decían de Trump y lo que hizo en el Capitolio, ¿no? ¿Por qué lo van a juzgar? Porque incitó la violencia, incitó la toma del Capitolio. El pinche López Obrador incita a todo el mundo que considera su adversario, al grado que ya vimos que balacearon la camioneta de Ciro Gómez Leiva. O sea, y eso no hay quien lo castigue, no hay quien lo censure, no hay quien le ponga un alto, y el cabrón lo sigue haciendo mañana tras mañana tras mañana. No hay una mañana en que no incite a la violencia contra alguien. Y sabe que tiene una bola de chairos que en un momento dado son capaces de hacer cualquier pendejada simplemente por quedar bien con su ídolo, con su Tlatoani. Peligrosísimo, creo yo. Ya aquí me callo para que mi tocayo tome la palabra. No, la única cosa que quiero decir es que finalmente de lo que vamos a seguir hablando es del riesgo del presidente todopoderoso, del presidente metaseccional, del hombre que va a querer seguir gobernando después de que deje el poder y todas ese tipo de cosas que me parecen sumamente deleznables, ¿no? Y el antídoto para eso justamente es que haya equilibrios, que haya división de poderes, que haya límites y que haya muchas cosas que serían igualmente aplicables a otros poderes que son fácticos, a otros poderes que son de intereses empresariales, de intereses comerciales o de grupos sociales que están ahí agazapados y que quieren que el país funcione como quiera, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que en todo tiene que haber equilibrio. No solamente se lo podemos exigir a un dictador suelo como el presidente de la República actual, que de eso vamos a hablar. Yo lo que digo es que justamente para evitar que haya una enorme concentración de poder en una empresa que te puede imponer reglas y censuras, tiene que haber finalmente un contrapeso de un Estado de Derecho y de una serie de normas que se deben de cumplir para que defienda a los consumidores y para que defienda a los usuarios y que no solamente estés expuesto a que hagan contigo lo que se les pegue la gana. Pero como dices, Octavio, vamos a hablar un día de ese tema porque evidentemente yo no puedo tomar una posición liberal a ultranza
de que no tiene que tener límites la propiedad, no tiene que tener límites, porque el hecho de que te hagan a ti firmar un contrato, pues ese contrato debería estar sujeto a las leyes, debería estar sujeto a un criterio de bien común, a un criterio de ética, y no solamente al interés de ganar dinero de Mark Zuckerberg o de quien sea el dueño de sus negocios. Es que, a ver, es que ese es todo un tema. Ese Pero es todo un tema, mi querido hablemos de Aminadab. todo, por eso hablemoslo después. O sea, por eso yo no quiero alargarme. Quiero no Pero es que perder sí el es un tema, tema, pero Aminadab, porque la censura o las restricciones al ejercicio de la libertad podría caer en el absurdo de que alguien le diga a los católicos o a los judíos, ni madre, cabrón. Me cambias tus reglas por unas más incluyentes porque así lo determina el Estado y a tu club, a tu religión, van a entrar personas con estas caras. Oye, cabrón, pero no, yo soy judío ortodoxo y mi religión dice que pues en esta parte no entran las mujeres, ni madre, van a entrar las mujeres. No, Aminadab. Las asociaciones yo no estoy hablando de eso. privadas tienen sus reglas. Y si quieres estar ahí, pues te atañes a las reglas cuando te metes cuando nosotros nos decidimos hacer programas en YouTube y sabemos que decimos ciertas palabras, sabemos que estamos sujetos a la censura, pero nosotros lo aceptamos cuando le dijimos, dale, me agrego. Yo la única cosa que Es te así digo, de a sencillo, ver, porque si aceptamos una, después vamos a aceptar muchas. en este mundo existen muchas ideas políticas, existen muchas culturas, existen muchas identidades, existen muchas realidades socioeconómicas, desde las más pobres hasta las más encomendadas. Existe un mosaico y una diversidad tan enorme que justamente el problema es cómo vamos a encontrar las reglas en donde podamos estar participando todos. Al menos, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, que es uno de los que algo le sé, existe un concepto que se llama la ética mínima. La ética mínima justamente lo que está buscando es que no se quebranten las identidades, que no se quebranten las tradiciones, los valores y las costumbres, pero que sí encontremos los puntos en donde todos coincidimos. Y justamente ahí se va construyendo la posibilidad de la convivencia y el intercambio. Y me disculpas, pero en el aspecto de la economía es exactamente lo mismo. Y sobre todo porque acá no hay una diferencia cultural, sino hay sobre todo es lo que pasaba como cuando México hizo los tratados comerciales con Estados Unidos, con Europa, etcétera. ¿Cómo le llamaban eso, mi tocayo? Eran las asimetrías famosas de que no era el mismo grado de desarrollo del país, el desarrollo económico, tecnológico, y entonces lo que había que hacer era que hubiera reglas para que finalmente México sí pudiera participar. Entonces, en el caso de lo que es el mercado, pues evidentemente no se trata nada más de que tú como consumidor digas, compro o no compro en función del precio que me ponen, sino también tiene que haber, que no tiene que haber prácticas monopólicas, que no tiene que haber oligopolios, etcétera, etcétera. Yo sé a lo que me refiero, Octavio. Insisto, no nos desviemos porque lo que queremos hablar es del peligro del presidente metaconstitucional y nos quedan 5 minutos. Hay que hacer un programa sobre este tema, pero hacerlo en serio, porque, pues sí, las posiciones liberales no necesariamente son aceptables para los humanistas, así como tú dices, no me van a imponer a mí como judío ortodoxo que acepte mujeres, bueno, pues tampoco podemos aceptar así nada más el liberalismo salvaje que tú propones. Va a decir la gente que nos está viendo que nada más llegué yo aquí a meter el desmadre, a No, no, cambiar el no, sí, tema. el desmadre lo trae Octavio desde cuándo, nada más que lo que pasa es que hoy Se se llama explicó, congruencia, lo cabrón, se llama soltó, congruencia, creo en la libertad, soy congruente con ello. bueno, por eso, pues ese pero es tu punto de vista, como tú dijiste, y otros tenemos otros en ese tema. Oye, Rafa, pues a ver, mira, la preocupación latente que tenemos es, se va a acabar el sexenio y este señor, sea quien sea de su partido o sea de oposición, ya echó tantos tentáculos que va a seguir mandando. Pues mira, yo ese rumor no nada más lo he oído en un solo, en un solo tren de ideas, sino en varios escenarios, ¿no? Que no se quiera bajar, que pueda causar una crisis constitucional para que no se puedan llevar a cabo las elecciones, que aunque se lleven a cabo no reconozca la derrota
haga algo, como dices tú, por ejemplo, apoyándose en el ejército o en el narco o en lo que sea para mantenerse en el poder. O sea, he escuchado muchas variantes y yo creo que es el gran miedo que tenemos todos, ustedes allá y nosotros acá, porque el país no aguanta otros 6 años de tanto quebrantar la ley, de tanta soberbia, tanto cinismo, tanta corrupción, tanta ineficiencia, tanta ineptitud. Y pues ahí no sé si la ciudadanía va a tener, no te voy a decir, lo- bueno, para empezar los números para impedir que eso pase, pero también la experiencia, ¿no? Porque en muchos otros países del mundo sabemos que las manifestaciones son más o menos constantes y tienen resultados inmediatos porque la gente, los políticos saben que les deben su voto a la gente. Aquí el problema en México es que muchos de los políticos creen que le deben su puesto al partido. Entonces la gente les vale madre y si se manifiesta 1 millón de personas en la marea rosa, pues sí, a lo mejor cambian un poquito la bronca contra el INE, pero al final el presidente acaba poniendo en las 5 cajitas a 4 morenistas y a uno independiente, ¿no? Y acaba inclinando la balanza a su favor. No creo que el país aguante otros 6 años de tanto cinismo, de tanto romper la ley, y no sé si la ciudadanía está preparada. eh, yo te diría, por usar un término, militarmente, o si tiene la agresividad o si tiene no estoy diciendo incitar a la violencia, pero si tiene la contundencia, la asertividad para poder decir, este señor se larga, porque perdió, y no dejarlo tomar posición en el Congreso y tomar a lo mejor precisamente las cámaras y tomar Palacio y sacarlo, no sé, convencer a una Oye, parte de la tropa, que es oye, como empezó, tocayo, por ejemplo, la guerra civil en España, con una parte del ejército, no con todos, y que le haga lo que le hicieron a Pedro Castillo en Perú. No sé, yo creo que yo estoy de acuerdo con todas las versiones que he oído, que el señor va a hacer todo lo posible por quedarse él, ya sea en la silla o tras bambalinas. Y yo creo que el único antídoto contra eso va a tener que ser la ciudadanía, porque no veo instituciones que tengan los dientes o que tengan la independencia para sacarlo o para no permitírselo. a ver, mira, es que qué bien que lo dices, tocayo. Aquí el tema es cuál va a ser el estratagema que va a querer usar. Históricamente en México ha habido dos casos de esta prolongación del poder, que fue obviamente el maximato, el más conocido, y hubo uno que no se reconoce como tal, que platicaba yo con Octavio hace rato, que fue cómo Luis Echeverría, después de que fue presidente, se convirtió en un poder fáctico en las sombras y que movía muchísimas manifestaciones, movía diputados en el Congreso, o sea, él hacía tropelía y media y parecía como que no intervenía, pero como le decía yo a Octavio, ¿no? Desde que López Portillo lo mandó a las Islas Fiji, fue cuando ya se convirtió en un poder en las sombras, pero un poder real y que intervenía muchísimo. Entonces, ¿qué va a hacer López Obrador para tratar de prolongar su poder? Tú dijiste, y creo que empezaste con un dato fundamental, fíjate, va a dejar, si termina, 22 gobernadores o más los que gane Morena para empezar, él va a dejar instituciones deterioradas porque ya sembró gente como las que tú decías hace rato en la Comisión de Derechos Humanos, hasta el INE, que ya de alguna forma también ya lo contaminó, y etcétera, etcétera. No se digan las comisiones reguladoras económicas a las que destruyó todas, que tiene intimidados a los jueces y a los gobernadores, o sea, todo eso ya lo hizo. Sin embargo, hay un factor adicional de poder que es nuevo, que no tiene antecedentes como los de Calles o como los de Echeverría, porque este hombre además tiene un poder mediático, o sea, es un hombre que tiene un mensaje muy potente. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando en el escenario de que ganara la oposición y que tuviéramos un presidente o presidenta de la actual oposición, y que empiece a querer revertir toda esta
podredumbre que ha venido trayendo a la administración pública, pues él se va a convertir en un activista. O sea, él desde el poder puede hacer sus tomas de reforma como lo hizo. Él desde fuera del poder puede estar coaccionando y puede estar amenazando a los próximos, porque no se va a quedar callado, porque finalmente lo que va a hacer es, va a querer seguir siendo un protagonista de la vida pública, aunque ya sea un expresidente. Y por ejemplo, lo que vemos ahora que hace Vicente Fox, la verdad es que pues va a ser, sería una vacilada comparado con lo que puede hacer López, que va a decir, vamos a defender el Tren Maya y vamos a defender Dos Bocas y quién sé qué, y va a haber gente que va a ir, y gente que además a lo mejor va a decir, porque ya ven que yo sí les di y estos llegaron a quitarles, por ejemplo, que sería una de las estratagemas que podría usar, o vamos a defender que un gobierno que no haga que regresen los privilegios y quién sé qué, a pesar de que él los haya dejado muertos de hambre y que los haya dejado sin sus pensiones del bienestar que ya les robaron en el banco, o sea, todas esas cosas. Entonces ahí es donde a mí me preocupa que la prolongación del poder, o sea, va a seguir siendo en estar saboteando y en estar condicionando y amarrándole las manos a sus sucesores, porque finalmente para que gobiernen van a tener que tener acuerdo conmigo. Esa es una cosa muy peligrosa y como tú dices, el único antídoto para eso es que los ciudadanos sí tuvieran la decisión, no solamente de poner a un presidente diferente a Morena, sino que además vieran el triunfo en las cámaras amplio, como lo que él lo tuvo, para que pudiera haber una fuerza que rectificara los errores, porque finalmente para retomar el rumbo de la democracia, el rumbo de la prosperidad, el rumbo del crecimiento económico, o sea, todas las cosas que ha echado a perder López Obrador, pues necesitamos tener un poder así igual de fuerte para justamente ponerle un dique, ¿no? Porque si no, va a empezar a organizar huelgas, va a empezar a organizar protestas, va a soltar al crimen, van a ser muchas cosas que pueden ser muy, muy peligrosas. No sé tú cómo lo veas, Octavio. Es que es por tantas aristas. No solamente es la sucesión para manejarla en primera persona, claro, esa es la más preocupante. Yo no veo condiciones, Rafa. Yo creo que las condiciones donde hubiera sido preocupante es donde no se convalidaran en el tribunal los procesos electorales y entonces sí, al cabo de unos meses dijeran todos estos están invalidados para entrar a una precampaña o estar en la contienda electoral o electorera. Esa cortinilla, esa puerta de trámite ya la pasamos. Sí, ahorita ya es muy claro quiénes van a ser las corcholatas o los suspirantes y tendremos un proceso que se dará accidentado o no a partir de noviembre con toda la violación del proceso que ya fue convalidada desde ahorita. Entonces ya no me preocupa tanto el hecho de que se quiera reelegir o poner a su hijo o que diga, pues como todos ya valieron madre porque ya los invalidó el tribunal, pues ahí les va mi esposa o ahí les va mi hijo. Yo creo que ese escenario ya no es, digamos, tendría un 15, un 20%, quizá menos, ¿no? Un 10 de que algo así sucediera. Ya no es un escenario que me preocupe porque el tribunal ya convalidó la violación al proceso electoral. Entonces, no sé qué piensas tú, mira, yo ya lo veo lejano. El problema, estás muteado, pero el problema que yo veo es, como lo dice, los poderes fácticos ya echó raíz. O sea, ya dejó líderes sindicales, ya dejó funcionarios transeccionales, ya trastocó instituciones, ya le dio en la madre a la transparencia. O sea, ya reconstruir, por ejemplo, quitarle el poder a los militares como lo tienen, ¿quién lo va a hacer? A ver, Octavio, pero tú hace rato cuando platicamos antes del programa tenías el otro antídoto. ¿Por qué no lo dices? Di el otro antídoto. Porque toda consulta genera honorarios, mi querido. No, a ver, hoy ya vas a empezar con tu... Porque para dar respuestas cobro. A ver, a ver, pero tú decías algo muy importante. A ver, hay un factor que tiene que ver siempre con la naturaleza del poder, que es el antídoto siempre, ¿no? Que justamente, entonces como no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo no voy a cobrarle honorarios obviamente a nuestro querido público, es que cuando el poder se acaba, se acaba. Es decir, el rey ha muerto, viva el rey.
Y eso es algo muy importante, porque justamente puede pasar que todos esos políticos ambiciosos a los que ha encumbrado por portarse con un criterio salamero, con un criterio rastrero, que le dicen, sí, yo voy a hacer lo que tú digas y no sé qué, pero cuando él dejara el poder y esta gente ya no esté obligada, porque además no va a haber un partido político, porque Morena no lo es, que los vaya a obligar a que guarden disciplina al presidente. El presidente ya no le va a estar dando dinero. Ellos van a poder manejar sus estados, sus instituciones, sus puestos políticos de poder, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos pueden empezar a actuar por sí mismos, pueden empezar a adquirir un poder real y eso Ya, puede ya, ser la basta, nueva basta, pesadilla de basta, López. porque vas a dar ideas Tú y yo por fuiste eso el es que lo, cobro. a ver, tú fuiste el que lo dijiste Bueno, ya, pero tenemos que concluir este programa, mi Nadab. Hemos llegado a la hora y nuestros amigos de Wow MX nos pueden decir una grosería. pues no la van a decir como siempre, pero bueno, gracias a todos los que nos han visto. Y tú, Lo que, mi tocayo cierre. claro que, claro que no solamente suscribo y le daba esa idea desde ayer a la audiencia de Escena de Grillos. Los gobernadores de Morena y toda la gente de Morena tienen que replantearse con seriedad qué tanto les conviene seguir teniendo un jefe político, porque ese jefe político los está exprimiendo en el presupuesto. Hoy un gobernador no puede hacer nada y no lo pelan en la federación. En la medida que se den cuenta que no tienen un jefe político, van a poder negociar presupuesto para sus estados. Sí, a lo mejor vamos a llegar otra vez al esquema de los virreyes, que eran los gobernadores, pero le regresaríamos un poco de la esencia al federalismo. No, unas por otras, no hay democracia perfecta, no hay un sistema republicano y federalista que funcione al 100, pero creo que es más deseable esto y a lo mejor también hay que empezar a pensar en cláusulas constitucionales de candados, mi querido Aminadab, donde incluso las mayorías no puedan trastocar el orden constitucional, si no es a través de ciertos candados que trascienden el orden al Estado, a la visión de Estado de lo que queremos como país. Y eso no se puede estar replanteando si algún chiflado se sale con la suya y se lleva carro no se completo. reinventa cada 6 años. Es correcto. Mi querido Rafa, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a todos los desvelados. Rafa, ya sabes, no te me vayas después de que cerremos la transmisión. Gracias a todos los que nos han acompañado. Nos vemos en La Disidencia la próxima semana. Ya estaremos generando otros contenidos. Ya estarán viendo de qué se trata. Y nos vemos el próximo martes en Cena de Grillos. Un saludo a toda la producción, a todos los amigos, suscríbanse a los canales, a las redes personales de Octavio Catalán, Alterno 180, Luis Berman, RIT TV, RIT Noticias, y ahora sí, nos vemos la próxima semana. Gracias.